Ok, compañeros, compañeras, ahí me disculpo primeramente que se me pegó la computadora bastante, entonces por eso no había, este, no sé realmente qué fue lo que le pasó, entonces ahí por dicha no lo sacó. Ok, entonces para iniciar el video, primero saludo a los que están viendo el video. Ahí entonces no habíamos hecho nada porque no me había permitido la computadora, pero ahora sí, ya vamos acá. Prim- Primeramente, para preguntarles ahí, prueba de sonido, ¿me escuchan, compañeros, Sí, profe. compañeras? Sí. Ok, entonces, como les había dicho, hoy vamos a ver la primera parte, la teoría de óptica geométrica, y en la segunda parte vamos a tratar de hacer algunos ejercicios. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Ok, y como les había dicho, simplemente lo que vamos a hacer hoy es como una pincelada a esto de óptica geométrica. Ok, entonces ahí es bueno que tengan papel y lápiz cerca, como para que hagamos una fichita donde veamos los diferentes signos que vamos a trabajar. Entonces, óptica geométrica, lo primero que vamos a ver es la parte de lo que serían los espejos. ¿Ok? Entonces, viendo un poco las cosas, vamos a observar un poco lo siguiente o vamos a imaginar lo siguiente que tenemos. Supongamos que aquí está el ojo humano, ¿verdad? O el ojo de ustedes, ¿ok? Visto desde medio lado, ahí con un corte transversal, y tenemos un objeto acá. Lo mejor es imaginarnos que ese objeto puede ser un objeto cualquiera, es un emisor de luz. Podemos suponer, digamos, una bombilla encendida, podemos suponer ¿verdad? La vela, una vela, ¿verdad? La llama de la vela o lo que sea. Entonces, ¿cómo es que nosotros distinguimos ese objeto con las distancias y con las diferentes cosas? Ese objeto entonces va a emitir haces de luz básicamente en todas direcciones, ¿cierto? Compañeros, compañeras, ¿me siguen o no? Sí, profe. Sí. Entonces vamos a decir que esos haces de luz que está emitiendo, nosotros podemos ubicar la posición del objeto justo en el momento o justo en la posición donde todos esos haces de luz que se emitieron están convergiendo. Así podemos ubicar un objeto. ¿Me siguen con eso? Sí, profe. Sí. Ok, entonces vamos a ver lo siguiente. Si yo tengo un objeto por acá, que este es un emisor de luz, bueno, en realidad puede ser cualquier objeto, pero por el ejemplo que les estoy dando, este va a ser un emisor de luz. Entonces van a emitir ondas en todas direcciones. ¿Ok? El asunto es que se topa, esas ondas se van a topar en su camino con un espejo plano. Y como sabemos, ¿qué pasa en el espejo plano? Ahí, ¿qué ley es la que impera?
La reflexión. La reflexión. Por lo tanto, cada uno de esos haces, vamos a tener que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Compañeros. Sí, profe. Entonces, si hacemos un diagrama completo de todos los, o de una cantidad grande de haces de luz, vamos a ver que estos haces que están acá reflejados, estos haces de luz reflejados, todos van a converger ¿dónde? Si lo seguimos en línea recta, como si no hubiera espejo. Todos van a converger en este punto P'. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, estos haces de luz, lo que nos va o lo que va a hacer a nuestro sentido de la vista, es decir, que, ok, entonces el objeto que nosotros estamos viendo realmente es este que está aquí adentro del espejo, ese punto P'. ¿Ok? Y eso de ahí se va a conocer entonces como una imagen. Entonces vamos a decir que lo vamos a denotar con un prima todo aquello que sea imagen. Y vamos a denotar de forma normal, o sea, sin prima, todo aquello que corresponde al objeto, que es el objeto real que hay ahí. ¿Estamos claros? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, entonces vamos a ver acá. En el caso de que los espejos sean planos, vamos a tener lo siguiente. Como vemos acá, solamente voy a dibujar dos rayos. Este que está acá y este rayo que está acá. Entonces, si nosotros dibujamos estas cosas, vamos a ver que acá, como este es un rayo a 90 grados, entonces ahí tenemos dos triángulos que se forman con 90 grados. Acá, por la ley de dos rectas paralelas y una transversal, nos damos cuenta que este ángulo es el mismo ángulo que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con este tercer ángulo? De esos dos triángulos. Este de acá y este de acá. Va a ser 90 menos cita. ¿Y cómo son entre ellos? Son ángulos iguales. Son ángulos iguales. Entonces vamos a decir que tenemos dos triángulos con los tres ángulos iguales. Y no solo eso. Esta línea de acá o este cateto que tenemos acá, lo comparten ambos. Entonces significa que tienen los tres ángulos iguales y un lado en común. ¿Cómo se clasificaban esos triángulos? Compañeros, Congruentes. triángulos congruentes o triángulos iguales. Por lo tanto,
¿qué va a pasar con la distancia S y con la distancia S'? En los espejos, en lo que son los espejos planos. Es igual. Son iguales. Entonces, por eso, la distancia de la que está el objeto y la distancia dentro del espejo a la cual está la imagen tienen que tener el mismo valor. ¿Está claro? Compañeros. Sí, profe. Sí. Aquí hay algo que esta imagen realmente no es por eso tanto que lo estoy poniendo, porque aquí nos indican, digamos, que la imagen está dentro del espejo, que el objeto está dentro del espejo y la imagen también. Ok, eso también puede pasar, pero ahorita lo vamos a ver un poco mejor. Acá lo que me interesa es que en un espejo de nuestras casas, por lo general, tenemos una cierta distancia de vidrio. Esa distancia de vidrio, si la parte reflectiva está atrás del vidrio, entonces nosotros no necesariamente vamos a ver que la distancia del objeto y la distancia del, ¿verdad? Si el vidrio es muy grueso, la distancia del objeto va a variar con respecto a la distancia perdón, la distancia de la imagen va a variar con respecto a la distancia del objeto. Entonces eso nada más para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Ok? Los que nosotros vamos a trabajar en la clase van a ser entonces espejos sin grosor, básicamente. Vamos a omitir ese grosor que tengan los espejos. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Bueno, aquí, esto si quieren se los defino mejor un poco más adelante, de una manera un poco más sencilla. Ahora, igual que si fuera un espejo plano, nosotros vamos a tener también espejos curvos. Puede ser uno como este que tenemos acá. Entonces, si tenemos un espejo curvo, básicamente vamos a seguir las mismas leyes de reflexión. Si este es mi objeto va a empezar a tirar haces de luz y vamos a tener entonces reflexión en los diferentes puntos donde el objeto tenga. Entonces vamos a mandar siempre un haz de luz que vaya aquí directo, que el haz de luz vaya directo. Entonces, ¿con qué ángulo se va a reflejar? Compañeros. 0. Con 0. Entonces la imagen se va a colocar justo donde todos esos haces van a intersecar. Entonces, acá vamos a decir que la imagen se va a formar a esta distancia, a una distancia S'. En este caso, esa imagen se va a reflejar, va a estar dentro del espejo o fuera del espejo. Para este ejemplo que tenemos acá. ¿A dónde van a ver ustedes la imagen? Compañero. Fuera del espejo. Fuera del espejo, correcto.
Bueno, si esa imagen está fuera del espejo, entonces vamos a decir que es una imagen real. Si la imagen la podemos poner en una pantalla o la podemos proyectar o algo así, siempre vamos a decir que es una imagen real. Pero, ¿qué pasa en esta otra imagen? Digamos, si ustedes ponen una pantalla aquí detrás del espejo, ¿van a ver la imagen aquí presentada? Compañeros, compañeras. ¿Se podrá plasmar esa imagen aquí, en esa pantalla que yo puse detrás del espejo? No. No. Entonces, esa vamos a llamar que es una imagen virtual. Es la forma más fácil de identificar si es una imagen real o es una imagen virtual. ¿Ok? ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. ¿O hay alguna duda? Ok, continuemos entonces. Acá vamos a encontrar la ecuación geométricamente de lo que serían los espejos. Esa misma ecuación podemos sacarla un poco similar para las diferentes lentes. Pero por el momento vamos a hacer una aproximación de esas cosas. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Si yo saco la imagen o si saco el ángulo desde mi imagen hasta que pega con el espejo y rebota hacia mi lente. Entonces vean que yo puedo formar con la imagen este triangulito que se ve aquí. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces, ¿quién sería la tangente del ángulo alfa? Tangente sería el opuesto H entre el adyacente. O sea, sería esta distancia de aquí hasta acá. Pero yo sé que de aquí a acá hasta el centro de la lente es una distancia S. Entonces, yo voy a decir que la tangente de alfa es igual a H entre S menos delta, donde delta es este pedacito que tengo aquí con la curvatura. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen con eso? ¿O no? De momento sí, profe. Por el momento sí. Ok, entonces hacemos lo mismo para este otro rayo, para encontrar el ángulo beta. Yo sé que la tangente de beta va a ser entonces H entre S' menos delta. ¿Ok? Eso está ahí, todo bien. Ahora, si yo termino de cerrar, entonces el círculo de la curvatura del espejo, ¿ok? Ese círculo de la curvatura, yo voy a tener entonces
este C, este punto C, que es el punto central de ese círculo. O sea, el radio del círculo va a estar desde C hasta acá. Esto es el radio del círculo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Y ese radio del círculo, acuérdense que en todos los puntos siempre va a chocar perpendicularmente. Entonces, el ángulo que se me va a formar con este punto va a ser el ángulo phi. Por eso la tangente de phi va a ser h entre r menos s. ¿Hasta ahí estamos claros? Compañeros. Compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. Y aquí se puede demostrar que alfa más beta es igual a 2 veces phi. ¿Eso cómo lo podemos demostrar? Hay muchas formas. Podemos sacar el ángulo de acá. Sé que este ángulo más beta son 180 grados. Y yo sé que phi más zeta más este ángulo son 180 grados. Y también lo puedo sacar que phi más este ángulo son 180 grados y que alfa más zeta más este ángulo son 180 grados. Ok, entonces lo puedo sacar un poco de ahí y puedo sacar entonces esta relación de que alfa más beta más 2 phi, alfa más beta es igual a 2 phi. ¿Hasta ahí estamos claros? Como para tener estas ecuaciones de acá y esta ecuación de acá. ¿Me siguen con eso? Compañeros, compañeras. ¿O hay alguna duda? Bueno, eso se los dejo para que en el tiempo libre ahí lo empiecen a demostrar y empiecen a ver un poco esas cosas. Por el momento no me interesa meterme a demostrar todo eso, sino lo que me interesa es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo saco la tangente de un ángulo pequeño? Cuando alfa es pequeño, digamos, ojalá en radianes. ¿Qué pasa si yo saco la tangente de alfa en radianes? Y es un ángulo muy pequeño. Eso es aproximadamente igual al seno de alfa. ¿Se acuerdan de esa igualdad? Compañeros, compañeras. ¿Eso lo vieron en cálculo? ¿O en mate general? Yo no, profe. No. Bueno, ahí tienen una relación que pueden utilizar. Y como el ángulo es pequeño, la tangente de alfa es aproximadamente igual al seno de alfa y eso va a ser casi alfa. ¿Ok? Y también, como ese ángulo es pequeño,
Entonces, vamos a hacer otra aproximación y vamos a decir que delta es bastante pequeño en comparación con S o con R. Entonces, si es bastante pequeño, lo vamos a tender a cero. Por lo tanto, haciendo un despeje, nos quedan estas ecuaciones. Ahí sí me siguen, ¿o no? Hacemos esto pequeño, esto pequeño, esto pequeño. Y decimos tangente de phi es phi. Tangente de beta es beta. Y tangente de alfa, esto es alfa. Esto más que todo como para que no me estén estorbando por ahí. Entonces, si hacemos eso, nos va a quedar que alfa es igual a h entre s. Beta es igual a h entre s' y phi es igual a h entre r. Por lo tanto, si utilizo esta ecuación y meto esos valores, me va a quedar que h entre s más h entre s' es igual a 2 veces h entre el radio. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Profe, como de qué valor en adelante se puede considerar alfa como un ángulo pequeño. Alfa como un Me ángulo parece. pequeño. Pueden ser unos 10 grados, una cosa así. 5, 10 grados. Esta aproximación es más o menos válida. ¿Ok? ¿Me siguen con esto? Profe, ¿Sí? Compañeros, compañeras. Escuché a alguien hablando, pero no escuché qué fue lo que dijo. Bueno, entonces, si aquí simplifico las h's, vean ustedes que llegamos a esta relación. Esta que está aquí abajo. Voy a ponerla en negro para resaltar. ¿La ven? Compañeros. Sí, profe. Entonces, vamos a decir que esa es la que se conoce como la relación de o la ecuación de las lentes y de los espejos delgados. Entonces va a ser 1 sobre S más 1 entre la distancia de la imagen es igual a 2 entre el radio. ¿Ok? Y aquí va a haber un punto que si nosotros tiramos acá luces o haces de luz totalmente paralelos, digamos, cuando el objeto se encuentra en infinito, entonces todos estos van a converger en un punto acá. ¿Ok?
todos van a converger en un punto por acá. Y ese punto es exactamente la mitad del radio. ¿Ok? Entonces, el punto donde sea la mitad del radio, eso se conoce como el foco. Entonces, vamos a usar una F para indicar el foco o la distancia focal de los espejos y de las lentes. Y ese foco va a estar ubicado siempre a la mitad del radio de curvatura. Por lo tanto, esta ecuación yo la puedo simplificar aún más. Y puedo decir que 1 entre la distancia del objeto más 1 entre la distancia de la imagen es igual a 1 entre el foco. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. Entonces ve, cuando yo tiro los haces de luz, esos se van a ubicar en el foco. O cuando yo tengo mi objeto en el foco, la imagen se va a proyectar es en el infinito. Eso para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces de ahí es que obtenemos esta ecuación. ¿Está claro hasta acá? ¿O hay dudas? Compañeros, compañeras. Igual me avisan cuando ya están un toque cansados para hacer el receso. Entonces, vamos a ir a lo siguiente. Ya les hablé un poco de a dónde es que salen esas cosas. Y ahora sí, vamos a hacer pequeños dibujitos o pequeñas, ¿cómo es que se llama? Vamos a entender lo de las reglas de los signos para ver esas cosas. Entonces, empezamos con la regla del signo para la distancia de los objetos. ¿Ok? Entonces, regla de signos para la distancia del objeto. Acá, entonces, vamos a suponer que la fuente de luz está acá y el espejo o ¿cómo es que se llama? El espejo que tenemos o la lente que tengamos está acá. Por lo tanto, si el objeto se encuentra en la misma posición de esa luz, o sea, está aquí, en la misma posición de la luz que lleva o que va hacia el espejo, vamos a decir que la distancia es positiva. ¿Me siguen? Compañeros, compañera, compañeras. Pero por otro lado, si el objeto está dentro del espejo, o sea, está al otro lado de la luz, dentro del espejo, entonces vamos a decir que esa distancia del objeto es negativa. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. ¿Lo van entendiendo o no?
Ok. Acá puede surgir una duda. ¿Cuándo el objeto va a estar dentro del espejo? Usted podría meter un objeto dentro del espejo para que se observe desde ahí. Compañeros, compañeras. Me- Profe, ¿no sería como cuando los rayos que rebotan en el espejo, como que el punto de incidencia esté atrás? O sea, como cuando la imagen sea virtual. No, porque esto estamos hablando, aquí estamos hablando que este es el objeto que yo estoy reflejando. ¿Ya? Para que la distancia del objeto sea negativa. ¿Entienden esto? Derek, Por mi parte, sí, profe. sí, pero no se hicieron esa pregunta ustedes. ¿Cuándo el objeto puede estar dentro del espejo? Eso indica entonces que la distancia del objeto siempre es positiva. Podría depender si el objeto es real o virtual. Ok, pero acuérdese que eso estamos hablando de lo real o lo virtual son las imágenes, no el objeto. Profe, yo no me imagino, sinceramente, cómo se vería un objeto atrás de un espejo, entonces supongo que, que no podría existir, pero no En sé si realidad, estoy bien, la verdad. sí existe, sí se puede dar ese caso. Por lo menos cuando estamos sacando los cálculos. Para eso voy a irme al final de la presentación. ¿Ok? Por eso les digo siempre, estén preguntando ahí todo lo que quieran. O pregunten bastante para esas cosas. Ok, cuando nosotros tenemos el caso de dos o más lentes o espejos, ¿ok? Nosotros lo vamos a trabajar uno a uno. ¿Me siguen? Compañeros, vamos a trabajar primero con el primer lente y al resultado, entonces, es el que vamos a trabajar con el segundo lente. ¿Me siguen ahí o no? Sí, profe. Sí. Entonces, cuando yo lo trabajo así, este es el objeto que tengo. Y ese objeto entonces va a generar una imagen, que es esta imagen que se me forma acá. ¿Ok? Ahora, para el segundo lente, yo no lo voy a trabajar con este objeto, porque si no, no tendría sentido la primer lente, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Entonces ahora, para la segunda imagen,
este va a ser el objeto con el que yo voy a estar trabajando. ¿Me siguen? Yo sé que eso es abstracto. ¿Me siguen con eso? ¿O no? Compañeros, compañeras. Alexandra. Mailing. Samuel. David. Ok, Esteban. En mi caso sí, profe. ¿Ah? En mi caso sí. En su caso sí. Ok, entonces, como este ahora es mi objeto, ¿qué pasa si yo le pongo un espejo aquí? ¿Dónde está el objeto? ¿Un espejo plano o curvo? Cualquiera. Si yo le pongo un espejo ahí, ¿dónde estaría el objeto? De donde viene la luz o detrás del espejo. ¿Ok? Entonces, ahí tengo un ejemplo en el cual el objeto está dentro del espejo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen con eso o no? Esto no es fácil de entender. Bueno, ¿tiene como algún ejemplo real o algo así como para visualizarlo mejor? Un ejemplo real. Imagínense que ustedes crean un telescopio y ponen un espejo. ¿Ok? Y en ese espejo, entonces ustedes lo quieren reflejar aquí en la salida. ¿Ok? Y eso es lo que ustedes están visualizando. Aquí es donde ustedes tienen el ojo puesto. Aquí está el ojo de la persona. ¿Me siguen? Compañero. ¿Esteban? Creo que sí, profe. Entonces la luna está larguísimo. Y ustedes sacan los cálculos y entonces, gracias a esta lente que puse aquí, el objeto se estaría formando detrás de esa lente. Entonces, aquí yo tengo la luna, que sería donde se forma la imagen de esa luna gracias a esa lente. Por lo tanto, la luna va a estar detrás detrás del espejo. Entonces, ahí yo tendría que hacer los cálculos para ver dónde es
que esta persona va a intuir que está esa luna. ¿Esteban? Profe, ya creo que ya lo entendí mucho mejor. Gracias. Ok, con gusto. Por eso es por lo que les digo, pregunten, porque este tema no es, digamos, es fácil, pero es muy fácil también confundirse. Vamos con la segunda. Regla de signos para la distancia de la imagen. Ok, para la distancia de la imagen tenemos dos cosas. Uno es cuando tenemos espejos y otra cosa es cuando tenemos las lentes. ¿Ok? Entonces, en el caso de los espejos, vamos a ver, si aquí tengo la luz, los espejos, ¿con qué ley es con la que trabajan? ¿Con ley de reflexión o ley de refracción? De Reflexión. reflexión. De reflexión, correcto. Entonces, aquí viene el objeto, viene, choca contra el espejo y la imagen se forma a este lado. ¿Ok? Hacia donde van los haces de luz reflectados. ¿Ok? Donde se reflejan los haces de luz. Los haces de luz reflejados. Entonces, si la imagen se forma donde están los haces de luz reflejados, S' es positivo. Pero si la imagen se forma al otro lado, o sea, dentro del espejo, acá, esta distancia S' es negativa. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, ahora, si lo que yo tengo es una lente, las cosas cambian. ¿Por qué? ¿Cuál es la ley que va a imperar en las lentes? Ley de De reflexión, refracción. la de refracción, correcto. Entonces, si yo aquí tengo mi objeto, ese objeto va a venir y vamos a tener entonces un haz de luz acá y vamos a tener entonces este haz de luz acá. ¿Ok? Y este haz de luz se va a refractar en mi lente. Por lo tanto, como viene para acá la luz refractada, si la imagen del objeto, o si si la imagen se forma hacia donde van los haces de luz refractados, entonces S' es positivo. Si la imagen se forma al otro lado, ¿ok? S' es negativo. ¿Vieron entonces la diferencia entre lentes y espejos? Compañeros, compañeras. ¿Lo entendieron bien eso? Profe, tengo una duda. Sí. En refracción, ¿cómo haría para que el objeto quede del mismo lado como del objeto? Ahorita voy a mostrarle un ejemplo.
Eso principalmente sucede cuando tengo lentes divergentes. ¿Ok? Vamos aquí. Aquí yo tengo mi objeto. Mi objeto se va a refractar y tengo acá entonces los haces de luz o los rayos. Esos rayos, ¿dónde es que van o de cuál objeto es el que salen? ¿Dónde convergen todos esos rayos? Y del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Sí, Sí, profe. ok, volvamos entonces a esta imagen que teníamos. Entonces, esa es la diferencia que vamos a tener entre espejos y lentes, para que lo tengan ahí en cuenta. Y ahora nada más el signo de la distancia focal o del foco. Esto tiene que ver con la forma de la lente o del espejo. Por lo tanto, si yo tengo una lente, si tengo un espejo que sea cóncavo, ¿ok? Ah, no, no es lo que quiero dibujar es un sol. Si tengo un espejo que sea cóncavo, entonces la distancia focal es positiva. Si tengo un espejo que es convexo, la distancia focal es negativa. O sea, aquí tengo mi objeto y yo lo estoy viendo ahí. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Esto está más fácil o no? En el caso de los lentes, si yo tengo un lente que es cóncavo, la distancia focal es positiva. Y si tengo un lente que es convexo, la distancia focal es negativa. ¿Ok? ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. ¿Se aprendieron esto? ¿O aún no? No sé, Alexandra. David. Mailing. Samuel. Derek. Esteban. Creo que sí, pero igual Perdón, Esteban. creo que sí, pero igual ocupo como verlo en práctica, como para ya asimilarlo mejor. Ok. Sí, en realidad de la parte de teoría, así como para darles un poco todos esos enfoques y todas esas cosas. Entonces, hicieron los dibujos. Bueno, ahí les queda por cualquier cosa para que hagan esos dibujos. Acá, lo único que nos falta es definir lo que es el aumento lateral. Si quieren, hacemos una cosa. Tenemos el receso en este momento. Les explico el aumento lateral y hacemos un par de ejemplos. Ya como para asimilar un poco más esta materia.
¿Ok? Sí, profe. Sí. Entonces voy a dejar esta filmina acá para acordarme después del receso. Empezar con esto, el aumento lateral y ya irnos a puros ejercicios. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces nos vemos en 10 minutos. Ahí para que vayan a ver el gol. Entonces nos vemos ahorita. Ok, entonces lo que les dije que nos hacía falta por sacar es el aumento lateral o el aumento que van a tener los objetos con ese espejo. ¿Cómo sabemos un poco lo que sería el aumento? Bueno, cuando ustedes ven la luna va a tener un cierto tamaño, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Y nosotros vamos a tener nuestro lente por acá. ¿Ok? Para hacer, digamos, un tipo microscopio o algo por el estilo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces acá, nosotros básicamente vamos a observar esta luna que tiene un tamaño enorme. Nosotros no vamos a ver eso, sino lo que vamos a ver es una pelotita, que esta es la imagen, y esa pelotita la vamos a ver muy cerca de donde nosotros queremos. Entonces, esta pelotita como tal, ¿ok? Va a tener un cierto tamaño. O sea, vamos a decir que esto tiene un tamaño Y'. Y la luna tiene un tamaño Y. Entonces, ¿qué sería el aumento? El aumento es esa proporción que hay entre el tamaño del objeto y el tamaño real. En otras palabras, si nosotros despejamos de aquí, el tamaño de la imagen va a ser igual al aumento que tengamos por el tamaño del objeto real. ¿Me siguen? Por ejemplo, si nosotros estamos viendo una hormiga con un microscopio, este aumento de acá va a ser mayor que 1. Porque nosotros lo que queremos es agrandar esa imagen. ¿Ok? ¿Está claro esto? Compañeros, compañeras. Perdón, Esteban. Todo claro. Ok, entonces, ese aumento también lo podemos encontrar a partir de las relaciones entre las distancias que tenga de la imagen y la distancia del objeto. Por lo tanto, M va a ser menos la distancia de la imagen entre la distancia del objeto. Eso es el aumento que tienen las lentes o que tengan los espejos. Por ejemplo, si ustedes agarran una cuchara y ustedes observan, ustedes se van a ver mucho más grandes dependiendo de a dónde se observen. La imagen va a ser mayor que esa otra imagen. O, por el contrario, ustedes se pueden ver mucho más pequeños.
Y esa es un poco la idea de esta parte de espejos y lentes. Entonces, no sé si queda alguna duda de la parte teórica, ya para que nos dediquemos a hacer esas cosas. Ok, importante, nada más para que lo tengan en claro. Si el aumento es negativo, si el aumento es negativo, significa que ustedes van a ver el objeto invertido. Si el aumento es positivo, por ejemplo acá, el objeto está viendo para arriba, pero la imagen está viendo para abajo. Entonces, la imagen es invertida si el aumento es negativo. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Entonces, si quieren, empecemos a hacer algunos ejercicios. Entonces nos dicen lo siguiente. Un espejo cóncavo forma una imagen sobre una pared situada a 3 metros del espejo. O sea, la pantalla está situada a 3 metros del espejo. Del filamento de la lámpara de reflector que está a 10 centímetros delante del espejo. O sea, acá la imagen está a 10 centímetros del espejo. Entonces nos preguntan cuál es el radio de curvatura, y la distancia focal del espejo. ¿Ok? ¿Qué tipo de espejo o qué características tienen que tener el espejo para que esa imagen se me forme justamente a 3 metros de distancia? ¿Está claro? Por eso ustedes han visto que, digamos, ustedes han visto por lo que serían ¿cómo es que se llama? Ay, ¿cómo es que se llaman estos? Los binoculares. ¿Alguna vez han puesto a ver por binoculares? Compañeros, compañeras. O por ejemplo, o han usado proyectores. Sí, profe. Sí. Ustedes han visto que la imagen a veces se ve distorsionada en la pantalla. No se ve una imagen nítida, sino se ve toda distorsionada. O cuando ustedes ven algo a lo lejos, ustedes lo ven distorsionado. ¿Qué es lo que hacen cuando eso se ve distorsionado? Esteban. Hay como una rueda con una justa y entonces uno la pone hasta que se ve bien. Exacto. ¿Y qué es lo que están haciendo ustedes con esa rueda? Cambiando la distancia focal. Cambiando, exacto, la distancia del foco o la curvatura del espejo o la lente. O algunas veces cambiando la distancia de la imagen. Esas son como las 3 cosas que se pueden estar cambiando un poco ahí. En el caso de los binóculos, lo que usted cambia es la distancia focal. En el caso de las proyecciones, casi siempre lo que uno cambia es la distancia de la imagen. ¿Ok? Entonces, yo sé que 1 entre S más 1 entre S'
es igual a la distancia del foco. Por lo tanto, la distancia focal va a ser igual a ¿quién? Sería 1 entre la distancia del objeto, que nos dijeron que la distancia del objeto son 10 centímetros, o sea, 0,1 metro, o hagámoslo así. Aquí casi siempre le van a preguntar las cosas en centímetros. Entonces vamos a decir que son 10 centímetros para dar la distancia focal en centímetros. Más 1 entre la distancia de la imagen. ¿La imagen dónde va a estar? ¿Positiva o negativa? Compañeros, compañeras. Como está al mismo lado de los haces reflejados, entonces va a ser positiva. Entonces esto a la -1 y me da cuánto tiene que ser el foco en este caso. O la distancia focal. ¿Cuánto sería eso? $9,68. Entonces la distancia focal tiene que ser de 9,68 centímetros. ¿Y cuál debe ser el radio de curvatura? De 19,35 centímetros. ¿Cómo lo ven? Compañeros, compañeras. Ahora, si el objeto son 5 milímetros, ¿de qué tamaño es la imagen? Entonces yo sé que la imagen va a ser igual al aumento por el tamaño del objeto, ¿cierto? Entonces ese tamaño del objeto serían 5 milímetros. ¿Y cómo encuentro el aumento? Compañeros, compañeras. O Y dio entre Y'. Pero si no sé cuánto es Y', Es menos S dio entre S'. y esto sería, entonces, menos S, no, menos S' entre S. Es al revés. Es al revés, menos S' entre S. ¿Ok? Entonces va a ser menos 300 entre 10. ¿Y el aumento cuánto sería entonces?
menos 30. Y eso me da entonces menos 150 milímetros. ¿Está claro? Compañeros, compañera. Sí, profe. Sí. Ya que esto no se puede calcular. Bueno, yo lo hice así. En primera instancia puse lo de menos 300 sobre 10. Bueno, 10 sobre 300 dividido entre 0.5 contra X. Lo de igualdades. Porque me Ok, están también. objeto. Y me dio que era 15. ¿Le digo que era 15 o que 150? Lo saqué en centímetros. Pasé el. Ah, bueno, 15 centímetros, sí. Correcto. Pero ahí yo no podría correr el S' hacia atrás o hacia adelante y también cambiaría el M. Si yo corro ese prima hacia atrás o hacia adelante, por ejemplo, si yo pongo la pantalla aquí, dice usted, O el M no es del espejo, sino como de donde uno esté parado. ok, si usted pone la pantalla aquí, vea que se va a ver más pequeño. El asunto es que vea lo siguiente, para que lo tenga aquí claro. Voy a poner la pantalla aquí. Sí. ¿Sí? Entonces, este punto de arriba, ¿dónde lo voy a ver? ¿Aquí? ¿Va a ser el punto aquí o va a ser el punto aquí? ¿Cuál de los dos puntos es el que voy a ver en esa pantalla? Dos. ¿Ah? Los dos Entonces, ¿cómo se va a ver la imagen? distorsionada. Totalmente distorsionada, exacto. Esa es la forma en que funcionan eso, digamos, dependiendo si el viernes vamos a tener clase, quería buscar algún video y cosas así para que logren observar esas cosas. Cuando uno tiene el ojo humano, el ojo humano básicamente por acá está el nervio. Es que siempre se me olvida qué es cada una de las cosas. ¿Ok? Entonces por aquí está el nervio donde usted observa o donde se tiene que formar la imagen que el nervio es el que interpreta en el cerebro. ¿Ok? Entonces, una persona que tenga problemas en la vista, cuando vienen los haces de luz, esos haces de luz a veces intersecan atrás de ese punto o a veces intersecan delante de ese punto. Uno es hipermetropía y el otro es miopía. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese ojo? Lo que vamos a hacer es poner una lente. Una vez que nosotros pongamos esa lente, entonces esa lente va a correr eso y va a hacer que los haces de luz intersequen en el nervio óptico. Y así corregimos esa visión borrosa que tengan las personas. ¿Está claro? Sí, profe, ya entendí la idea. Ya ahora sí, ¿se entiende la idea? ¿Ok? Entonces igual acá, por ejemplo, este.
Aquí, esta lente, ¿qué sería? ¿Una lente cóncava o convexa? En este caso, vea que la lente es convexa. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Para saber si se ha ensuciado de hollín, Santa Claus se examina su reflejo en un adorno plateado brillante de un árbol de Navidad que está a 0,750 metros de distancia. El diámetro del adorno es de 7,2 centímetros y las obras de referencia más conocidas indican que Santa Claus es un viejo elfo muy jovial, por lo que tiene una altura de 1,60 m. ¿En dónde aparece y cuál es la altura de la imagen de Santa Claus? Eso es un poco lo que tenemos que encontrar. Entonces, sabemos que S es igual a 75 centímetros. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la distancia focal? La distancia focal es de menos 7,2 centímetros. Porque es una lente convexa. Por lo tanto, ¿quién es S'? ¿Dónde va a estar la imagen? S' es 1 entre S, 1 entre F menos 1 entre S. A la menos 1. ¿Cierto? Compañeros. Entonces, ¿quién sería ese? Prima, ¿a dónde estaría la imagen? La imagen estaría a 6,57 centímetros dentro de la bolita. Él se va a ver dentro de la bolita a 6,57 centímetros. ¿Me siguen o no? Compañeros, compañeras. Sí, no. Sí, profe. Sí. Ok, ahora, ¿cuál sería el... Ay, no, no. Eso está malo. Que vea que esos 7,2 es el diámetro de la bolita. Entonces sería dividirlo entre 4. Entonces sería así. 4 entre 7,2. Porque el radio es la mitad.
Y la distancia focal entonces sería la cuarta parte. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces va a estar a 1,76 centímetros dentro de la bolita. Esa es la distancia donde va a estar. Aquí tengo una distancia de 1,76 centímetros. ¿Está claro o no? Sí, profe. Ok, la pendiente yo la puedo obtener como menos S' entre S. Ese es el aumento que voy a tener. Entonces sería 1,76 entre 75. Y eso me da 0,023. Por lo tanto, si eso lo multiplico por el tamaño de Santa Claus, me dice que eso mide 0,037 metros. Que estamos hablando que es de 37,55 37,55 milímetros. Esto es el tamaño que va a tener el adorno. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Y pregunta, ¿va a ser invertida o va a ser derecha? Compañeros, compañeras. Va a ser Derecha. normal, derecho. Va a ser derecha, correcto. ¿Ok? ¿Cómo van viendo eso de óptica? Ahí vamos a hacer estos otros. Esto, digamos, no me voy a meter mucho en estas otras cosas, sino vamos a seguir usando las mismas ecuaciones para lentes divergentes y lentes convergentes. Entonces, la idea es al final hacer algún ejercicio, 1 o 2 ejercicios, donde tengamos más de un objeto, más de una lente o más de un espejo. Esa es un poco la idea. Entonces, ¿cómo van viendo esto? Compañeros, compañeras. ¿Qué les parece este tema? Los cálculos no son difíciles, pero pues, hay que entender bien los conceptos para poder usarlos. Sí, Excelente. Exacto. de hecho que sí. Porque, o sea, y entender esa parte de las imágenes y todo es un toquecillo más así como de sentarse a ponerle cuidado y todo. Entonces, sí, como dijo Esteban, los cálculos tal vez no son tan difíciles, pero sí hay que sentarse a entender lo que está ahí, digamos. Sí. Y eso que yo les expliqué de signos, y si lograron hacer ahí sus apuntes.
¿Ya entendieron por qué se los hice con dibujitos? ¿Por qué les expliqué eso con dibujos? Compañeros. ¿Hicieron esos dibujitos ustedes o no? Bueno, si quieren voy a ir parando la grabación para entonces hacerles algunas de esas preguntas. Ahí me despido de los que están viendo el video.